Hace unos días, a través de drones, los ucranianos intentaron atacar un buque de ruso en el mar, de Rusia en el Mar Negro, ¿no? Este ataque con drones al final fue evitado, ¿no? Gracias a, una muy buena defensa entera que tienen los rusos, pero esto provocó que los rusos se enojaran porque esto estaba violando una tregua al que habían llegado Rusia y Ucrania para permitir que a través del Mar Negro pudieran pasar buques de granos rusos y ucranianos hacia África y hacia Europa, ¿no? Es que en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, Ucrania y Rusia son precisamente muy importantes productores de granos a nivel mundial, son de los principales proveedores precisamente de granos a África, a Asia y a Europa. Entonces, con estos ataques ucranianos, precisamente, esta guerra contra Rusia y Ucrania, ahí en la ONU y a través de Turquía se hubo una tregua en donde, mientras estaban dando fuerte, por otro lado, de todos modos no iba a ser afectado el comercio o la exportación de granos hacia otras partes del mundo, precisamente a través del Mar Negro. Bueno, pues esto violó la tregua con este ataque a los ucranianos y entonces esto generó que los rusos, suspendieran su participación en el acuerdo sobre el grano ucraniano tras estos ataques. Incluso denunció Moscú que este ataque hacia los buques de granos aunque fueron perpetrados por Ucrania, fueron dirigidos por Londres, por los ingleses. Esto es interesante porque sería la segunda acusación que le hace Rusia a los ingleses, después de que también los acusó de que los ingleses atacaron el Nord Stream 1 y 2. Y la verdad es que los europeos se enojaron de una manera, muy hipócrita, demasiado cínica, precisamente a Rusia por estar saliéndose de este acuerdo, cuando fueron ellos los que provocaron el ataque y, le ordenaron a Ucrania atacar estos buques. Porque ¿qué pasa con los buques de granos? Que, generalmente los rusos y ucranianos introducen misiles, introducen armamento precisamente a través de estos buques, los contrabandean y esto sucede entre ambos países, por eso esa razón también acaban siendo atacados, ¿no? Porque los usan únicamente como fachada. Entonces los rusos, se echaron para atrás, desató una nueva crisis alimentaria mundial y además, claro, también Rusia atacó a Ucrania ahora en infraestructuras de agua potable allá cerca de Kiev y ahora ya no solo no tienen electricidad, sino tampoco dejaron de tener agua potable. O sea, muy, muy grave lo que hizo Ucrania y la verdad es que muy implacable la respuesta de los rusos sobre este país. Esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Las cosas se van a complicar todavía más. Ya no solo una crisis energética, económica, que existe en este momento en la Unión Europea. No, ahora se acerca una mucho, mucho peor, que es una posible crisis alimentaria. Rusia ha suspendido su participación en el acuerdo para la evacuación de trigo y otros productos agrícolas de los puertos ucranianos tras un ataque masivo lanzado este fin de semana con drones contra sus buques en la bahía de Sebastopol, en Crimea. Esto lo informó el Ministerio de Defensa de este país. A la luz de este acto terrorista llevado a cabo por el régimen de Kiev este 29 de octubre, con la participación de expertos británicos contra los barcos de la flota del Mar Negro y buques civiles que participan en la seguridad del corredor de cereales, la parte rusa ha suspendido su participación en la aplicación de los acuerdos sobre la exportación de productos agrícolas desde los puertos ucranianos. Debemos recordar que hubo una alianza, por así decirlo, entre la ONU, Ucrania y Rusia. En esta reunión, en este acuerdo, fue Turquía quien acudió como el propio presidente de Turquía acudió como casi representante de Rusia en lugar de Vladimir Putin para que se lograra un acuerdo y que los cereales lograran llegar principalmente a las zonas que más lo necesitan de la Unión Europea. Se dio a conocer, muy por debajo del agua, que la mayoría de estos granos nunca llegaron a los países más necesitados, que se quedaban con las grandes potencias de la Unión Europea y países de África
Rusia principalmente continuaban sin recibir este grano. Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, denunció que el régimen de Kiev, que está dirigido ahora por el Reino Unido, frustró el acuerdo para la salida de trigo y otros productos agrícolas de los puertos ucranianos. El acuerdo sobre granos fue frustrado por el propio Volodymyr Zelensky y sus terroristas, que son dirigidos por especialistas británicos para añadir al chantaje alimentario y al chantaje nuclear. Esto fue lo que dijo Zakharova a través de su cuenta de Telegram. Comentó también las declaraciones del canciller ucraniano Dmitry Kuleba, en las que aseguró que Rusia ha destruido el corredor de cereales y bloquea 2 millones de toneladas de grano destinados a países pobres. Y ahí es donde la vocera rusa informó que son a las autoridades ucranianas a las que ya no les basta el dinero y las armas y ahora solo necesitan más muertes para continuar con su trono. Esto luego de que prácticamente eso es lo que rige al régimen de Kiev: el dinero, las armas y la muerte de sus ciudadanos. Y en respuesta a estos señalamientos de Kuleba de que Moscú supuestamente pretende transferir a otros países 500,000 toneladas de cereales que fueron supuestamente robados a Ucrania, Zakharova recalcó que la parte rusa lleva muchísimo tiempo ofreciendo transferir gratuitamente sus productos fertilizantes a los países que lo necesitan, los que han sido mencionados en repetidas ocasiones tanto por el propio presidente ruso Vladimir Putin como por el ministro de Asuntos Exteriores de este país, Sergei Lavrov. Ellos han ofrecido entregar cereales, grano de forma gratuita, pero simple y sencillamente no quieren aceptar retirar algunas de las sanciones que emitieron contra Rusia. El cumplimiento del acuerdo entre Rusia y Ucrania, que ambos países firmaron por separado con la ONU y Ankara este 22 de julio, ha sido duramente criticado por Moscú, principalmente debido a que la mayoría de los suministros no llegan a los países más pobres, sino a Occidente en general. La Cancillería rusa también denunció que en el puerto de Estambul se crea artificialmente una gran acumulación de barcos con el único fin de presionar a los encargados de supervisar la mercancía para suavizar los controles y adelantar los procedimientos de verificación de los envíos de otros barcos, no precisamente de los rusos. Por su parte, Asmini Paya, el portavoz de la ONU para la Iniciativa de Granos del Mar Negro, dijo que su coordinador ya fue notificado por la delegación de la Federación Rusa al Centro de Coordinación Conjunta de sus preocupaciones sobre la seguridad de los movimientos de los buques mercantes en el marco de la Iniciativa de Granos del Mar Negro. Finalmente no hicieron nada y estamos viendo los resultados de que estas embarcaciones fueron dañadas o destruidas por lo que son los drones de Ucrania. Este consejo está revisando los desarrollos recientes, dijeron en su momento, evaluando el impacto en las operaciones y están discutiendo los próximos pasos. Más de 10 embarcaciones, dijo Paya, tanto de salida como de entrada, están esperando ingresar al corredor, pero finalmente no lograron resolver nada y ahora existen menos granos para los países que más lo necesitan. Desde un inicio, desde hace varios meses también, Vladimir Putin ha estado ofreciendo la entrega de este grano, maíz, a los países que más lo necesitan. Nunca decidieron escucharlo. La ONU, la propia ONU, que supuestamente es un organismo encargado de buscar la seguridad o la alimentación en la mayoría de los países, no hizo nada. Se acercó a Ucrania, sí, y con la participación del presidente de Turquía, Erdogan, lograron llegar a un muy escueto acuerdo que solo beneficiaba hasta cierto punto a Ucrania, pero Rusia tenía la mejor intención de apoyar realmente a los países que más lo necesitan porque sus negocios hasta cierto punto estaban siendo afectados, pero las cosas ya se salieron de control. Ucrania decidió atacar en lugar de preservar por lo menos este tipo de zonas fuera de lo que es el conflicto militar, porque una cosa es el pleito que tienen tanto Ucrania como Rusia, que atacar
a lo que es una embarcación de maíz que se está llevando prácticamente a zonas que más lo necesitan. Como no están obteniendo los resultados que quieren, como no están recibiendo la ayuda que necesitan, en este caso Volodymyr Zelensky, pues empieza a hacer acciones un poco más precipitadas, más drásticas, para que los volteen a ver nuevamente. Y ahora estamos viendo a Rusia saliendo de este tratado que tanto trabajo costó, pero ¿qué podemos hacer? Si nadie le dice nada a Ucrania, las cosas van a continuar a como siguen hasta ahora. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.